ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Lunes otra vez sobre la ciudad, la gente que ves vive en soledad. Soberbo que gris vio morir. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos aquí a Lunes otra vez. Werner, buenas noches. Señor Mújica, buenas noches. Podemos decir a esta hora de la noche, 8:05 del lunes 29 de septiembre, que ya estamos casi en el verano. Terminó el invierno, ¿eh? Terminó Por el lo menos invierno. científicamente se puede decir eso, ¿no? Terminó el Sin invierno, miedo hay a- gente de pantalón corto en la calle. No, sí, ya es Gente- poco serio. Es poco serio porque, bueno, hoy tocamos unos veraniegos 24 grados. Sí. Estamos ahora en 21:03, o sea, Para- para esta hora está muy Sí, bien. para aquellas personas que no podemos ir a trabajar en remera, como por ejemplo vos, Sí, yo es un sé. problema, 24 grados. Porque Sí. empiezan a ponerse otras cosas en juego. Y no quiero ahondar, pero se entiende. No, pero me parece que estamos en un clima como ideal, ¿no? Sí, yo banco 12 meses de Primaveral, esta temperatura. básicamente. No existe, pero si pudiera, lo compraría. En un mes me parece que ya vamos a empezar con el sufrimiento del calor y todo eso, pero bueno. Es así. Los que somos del team calor, está todo bien. Está todo, me la banco. En fin, bueno, bienvenidos aquí a una nueva noche en Ecomedios en AM1220. Semanita cargada hacia adelante, porque Milei arrancó la campaña electoral, se puso al frente de la campaña electoral, de hecho tuvo algún inconveniente hoy en Ushuaia, en Tierra del Fuego, para este inicio de campaña que lo va a tener apoyando a los candidatos nacionales y hacer lo que no hizo ni siquiera en el 2023, ir a las provincias. Ujú. ¿Sí? Es una rareza porque Milei la verdad que hizo muy poco recorrido, o sea, dentro del esquema de lo que es las campañas tradicionales, o de la política tradicional, siempre está esta cuestión de trato de recorrer todo lo que más puedo en el tiempo que tengo. Por eso se ven muchos dirigentes, en primer orden, teniendo que conseguir una importante financiación para ir de un lado hacia el otro, nada es gratis, y después tratando de estar en muchos lugares durante un solo día, ¿no? Como en muchos municipios, o en una provincia a la mañana, en otra provincia a la tarde. Bueno, Milei no hizo eso en 2023, y mal no le fue. De hecho, es presidente, pero en esta oportunidad cambió el libreto y va a estar entre 4 y 5 provincias de aquí al 26 de octubre que se haga la elección, y en algunos distritos importantes de la provincia de Buenos Aires, sobre todo del interior. Así que ese va a ser uno de los temas que vamos a tratar a lo largo de esta noche, y me gustaría escuchar qué tenemos en materia económica para charlar hoy. Bueno, varias cosas esta semana con el arranque de los mercados después de, bueno, la respuesta inicial a algo que comentamos y llegamos a conversar la semana pasada. Probablemente la noticia económica de las últimas semanas fue el pronunciamiento de los Estados Unidos, del secretario del Tesoro, a favor del plan económico del gobierno de Milei. Esta semana empezó ya con otra novedad, porque se van superponiendo como capas una tras de la otra, y después lo vamos a comentar en profundidad, pero hubo el viernes a media tarde una decisión del Banco Central que metió bastante ruido en el mercado y que no pudo recuperarse después de ese momento. Fue una decisión para cortar lo que se suele llamar en la jerga el rulo financiero. Vamos a explicar después de qué se trata, por qué lo corta el gobierno y por qué reaccionó tan mal el mercado. Y atención, porque estamos muy atentos a el conflicto, se puede decir, esa bronca que hay entre los productores del agro por esa ventana Cortita, tan ¿no? corta de retenciones cero, y por qué quedó Que iba a ese ser hasta el resquemor. 31 de octubre. Sí.
Y se cerró en... Se cerró en 3 días. Duró desde el lunes hasta el miércoles y vamos a explicar por qué quedó ese resquemor entre los productores con el gobierno. Mucho enojo del sector agropecuario con el gobierno y sobre todo mucho enojo distribuido en el sector agropecuario. Es decir, ya cuando uno escucha al presidente de la sociedad rural cuestionando al gobierno, es una señal de alerta para la Casa Rosada, ¿no? Porque Sí, no son los sectores más conservadores del campo y cayó muy mal esa medida. Y te digo más, hay todavía presunciones, es difícil decirlo a ciencia cierta, pero es probable que la pregunta que esté sobrevolando es si tiene impacto político esto para el gobierno en el campo. Te lo digo porque creo que hemos comentado acá, en las elecciones del 7 de septiembre, en las secciones electorales en las que hay una preponderancia del agro más grande, el gobierno perdió. No porque el campo haya votado al peronismo, pero sí porque hubo un bajo entusiasmo por votar a la Libertad Avanza. Bueno, hay que ver si eso no se replica ahora en provincias como Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, antes de presentarnos, nuestro productor ejecutivo, Javier Pensín, que nos escucha siempre y nos está siguiendo, dice, ninguno de los dos puede hablar de fútbol. Yo lo único que puedo decir es que River... Yo creo que ustedes están peor que nosotros. River necesita un salvataje más grande que el de Besent actualmente. Está en un momento fin de ciclo para Gallardo. Lo respondo después. ¿Lo respondes después? Bueno, yo creo que sí, fin de ciclo para Opinás gratuitamente. creo que fin de ciclo para Miguel Russo. Ok. Pero después lo explayamos en este programa que no tiene nada que ver con el deporte, pero que siempre le ponemos una pizca. Nos presentamos, lunes otra vez. Auspician lunes otra vez. Tigre es modelo de gestión. 180 móviles y más de 2.000 cámaras que monitorean las 24 horas. 23 centros de salud, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Materno-infantil, oftalmológico, odontológico y de hemodinamia. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Tigre, municipio. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Llegó a Almirante Brown la telemedicina. Se trata de un sistema que permite realizar consultas médicas clínicas, pediátricas y psicológicas virtuales. Podés usarlo desde la comodidad del hogar las 24 horas sin necesidad de trasladarte. Ingresá a la telemedicina descargando la app Brown Previene o entrando en www.almirantebrown.gov.ar. Todos somos Brown. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. En Avellaneda tu seguridad es nuestra prioridad. Sumamos cámaras y centros de monitoreo. Implementamos un anillo digital de control vehicular. Instalamos 30 puntos seguros y junto a la provincia creamos 4 nuevas bases para la policía bonaerense. Y ahora vamos a crear una fuerza local con 300 efectivos y 30 patrullas. Somos un Estado eficaz que aborda cada problemática con propuestas concretas. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Ya llega la Fiesta Nacional de la Flor. Del 4 al 12 de octubre, Escobar se llena de sabores, aromas y colores en el evento de floricultura más grande de Sudamérica. Viveros, exposiciones, talleres, todo en un mismo lugar, el Predio Floral, en Mateo Helves 1050. Y como siempre, food trucks, espectáculos y atracciones para todas las edades. Agendalo, Fiesta Nacional de la Flor en Escobar. ¡Te esperamos! Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año.
Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Un lugar para hacer sierra office en la semana y aprovechar para armarte un fin de largo. Hacer deporte, comer como te mereces, brindar con un gran vino. O vivir Semana Santa pero visitando a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Otro paso más para afianzar la seguridad en Morón. Lanzamos la nueva Guardia Urbana para reforzar la prevención y vigilancia en tu barrio con mayor presencia en corredores comerciales y escolares. Municipio de Morón, corazón del oeste. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Inscribite en las Escuelas Deportivas Municipales de Merlo. Elegí la disciplina que más te gusta: básquet, hockey, tenis, taekwondo, pádel, skate y muchas más. Para niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años. Inscripciones abiertas a escuelas deportivas municipales. Ingresa a www.merlo.gov.ar/escuelas deportivas. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés pedir turno de castración de lunes a viernes a las 8 horas en Hipólito Yrigoyen 273. Con tan solo una semana de demora. Quilmes Gobierno. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Luis Felipe Noé en San Martín. El Ojo Creador. 2 muestras simultáneas. Desde el 5 de julio hasta el 20 de septiembre en el Museo Casa Carnacini y en el Espacio Cultural Ballester. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín, comunidad activa. Seguimos aquí en Lunes otra vez y en esta oportunidad arrancamos la noche de lunes charlando con el diputado nacional y candidato también a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por Fuerza Patria, Itaí Hackman, a quien tengo el gusto de saludarlo. Itaí, Joaquín Mújica Díaz, Mariano Bogender te saludan aquí. Se cortó la comunicación, Eso porque dijiste mal el nombre. Eso porque ahora le vamos a Casi preguntar. con seguridad que fue por eso. Tenemos... No voy a soportar una nota más en que diga más mi nombre. Está mal puesto el acento. Ahí está. Ahí nos escucha. ¿Y de ahí nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buenas noches. Buenas noches. Joaquín Mújica Díaz te saluda, Mariano Bogender. Ahí se nos había cortado. Para arrancar, primera pregunta, porque necesitamos tener en claro esto. ¿Es Itaí o Itai? Es Itai, pero como mucha gente me dice Itaí, porque le sale así, acepto las dos versiones. Está bien. O sea, ¿cuál es el...? Podés decirlo como te salga. No, está bien. En la reunión de preproducción me voy con el triunfo, porque básicamente dije que era sin el acento final, así que estoy... Es un buen juego de apuestas, a ver cuál es, a ver quién gana. Sí, claro, quiero decirte que la mayoría pensaba que tenía el acento en la I final, así que salí victorioso. Sí. Muy bien. Aparte me suena raro Itai, digamos. Estoy tan acostumbrado a escuchar Itaí que me suena... Es como si estuviera hablando con otra persona. Bueno, a ver, Itai, lo primero a consultarte es... esta semana se comienza a tratar el presupuesto que mandó Milei y va a haber una cuestión
en foco, que es la participación de José Luis Esperl hoy en el centro de la tormenta. Sí, o sea, sí, perdón. No, digo, quería consultarte porque sé que el bloque de Fuerza Patria en el que vos formás parte piensa pedir la remoción de Esperl al frente de esa comisión. Lo que pasa es que la denuncia que sucedió en estas horas, en estos días, es muy grave. Si bien ya había indicios previos y se habían hecho denuncias judiciales y también mediáticas de los vínculos de Esperl con este personaje, Fred Machado, que es un narcotraficante que tiene un pedido de extradición hacia los Estados Unidos, que está en una domiciliaria en Río Negro, y que financió la campaña presidencial de José Luis Esperl, con vínculos muy estrechos con una suerte de testaferro que tiene, que se llama Sicarelli, que a su vez es el marido o la pareja de la candidata a Libertad Avanza Romero. Y todo este entramado de financiamiento de narcos, si bien es algo que se venía hablando, lo que apareció ahora es un dato contundente, novedoso, que es que en la causa de Estados Unidos, donde hay una señora que está presa, que era la mano derecha de Fred Machado, apareció un registro de transferencias de dinero y aparece el nombre de José Luis Esperl y el monto, ¿no? Entonces, bueno, esto ya dejó de ser un indicio, un rumor, y pasó a ser, hay elementos contundentes que, por supuesto, esperemos que el Poder Judicial avance, investigue y se esclarezca, pero que por lo menos nos dan elementos para decir, che, no podemos hacer como si nada, y este señor, que ya se le venía anunciando que estaba financiado por los narcos, ahora aparece un dato muy fuerte. Él nunca dio explicaciones, entonces, bueno, nosotros vamos a ir a exigir que por lo menos mientras esté en curso esta investigación y se aclaren las cosas, no siga al frente de la comisión o que dé algún tipo de explicación. A ver, esto de lo que hablas es una investigación que se publicó ayer en el diario Hogar y también en el diario Perfil, que lo que hace es mostrar que hay un registro de transferencia de unos $200.000, ¿no? Si no recuerdo mal. En el que figura Esperl como destinatario. Esperl lo único que atinó a decir en una entrevista que tuvo con el canal TN es si hubiese sabido quién era esta persona que lo trasladó en el avión en el medio de una campaña del 2019, no le hubiese agradecido los 4 vientos, lo dijo textualmente así, y habló, después de decir eso, de campaña sucia del kirchnerismo, lo único que quieren es ensuciarme. Esa fue la defensa del diputado Esperl. Claro, pero hasta ese momento solamente sabíamos que Fred Machado lo había llevado en un avión a Viedma. Bueno, uno puede decir, che, capaz que si un tipo te ofrece llevarte en un avión privado a dar una charla, es medio raro, pero bueno, ponele. Solamente teníamos ese dato, y también teníamos el dato de que le había hecho campaña en un auto blindado de propiedad de esta persona Sicarelli, que es no solamente el testaferro, sino que es el dueño de la casa en la cual está preso Fred Machado. Ahora, eso era lo que sabíamos hasta ahora, y él se escudaba diciendo esto que vos decís. Lo que debería explicar ahora es, bueno, pero usted además del avión recibió $200.000, por lo menos, y está registrado. ¿Recibió o no recibió $200.000? En una fecha precisa que está publicada en esos registros que están en la causa en Estados Unidos. Bueno, cambia la situación, y me parece que están muy sucios, con la paradoja que implica que gente que se suponía ganó las elecciones diciendo que venía a limpiar la política, ¿no? Que venía a terminar con los curros, bueno, y están, no solamente él, sino también la diputada Villaverde, actual candidata a senadora por la Libertad Avanza en Río Negro, involucrados con financiamientos narcos. Ella además estuvo detenida ella misma por tenencia y tráfico de cocaína. Están más sucios que una papa. Recordemos también que Esperl era íntimo de Spanuolo. Spanuolo tiene múltiples fotos y casi de intimidad con José Luis Esperl, que fue del quien se difundieron los audios famosos en donde se hablaba del 3% de Carine, la corrupción de la Andis. Entonces, digo, Esperl era el amigo de Spanuolo que estaba involucrado con esta causa de corrupción de Carina. El financiado por los narcos. Yo quiero recordar que cuando estaba peleado Esperl con Milei, los Lidia Lemoyne, muchos dirigentes de la Libertad Avanza salieron a decir que este tipo está financiado por el narco, no es solamente que lo decimos nosotros. Entonces,
me parece que lo que se demuestra es que acá una gran estafa electoral que se manifiesta en la economía, que supuestamente iba a ir para arriba y va para abajo, que se manifiesta en que iban a terminar con los curros de la política y están currando como nunca antes, y que se manifiesta en este escándalo de financiamiento del narcotráfico, que es una denuncia muy grave, obviamente. Ahora, Itay, imagino lo que va a ser la discusión del presupuesto con Esper sentado al frente de la comisión, y me cuesta pensar que va a tener un desarrollo, te diría, normal, ¿no? Porque con todos los bloques sentados ahí, con estas denuncias tan graves en el medio, con la campaña como contexto de este debate, más lo que tenga que ver específicamente con lo que manda el presupuesto, y ahora te voy a consultar por eso también, lo que contenga el presupuesto. ¿No te da la sensación de que estamos en presencia de un debate que va a tener ciertos rasgos de inviabilidad? Mira, me corro un segundo del tema Esper. Yo tengo mis serias dudas realmente si el gobierno quiere discutir un presupuesto. Nosotros lo que planteamos en la última reunión era que la primera condición era que venga el ministro de Economía. Vos sabés que yo estoy mirando, no hay antecedentes en la historia democrática argentina, por lo menos del 83 para acá, de un ministro de Economía que haya estado 2 años casi al frente del ministerio y no haya pisado una sola vez el Congreso. No hay antecedentes. Entonces, no vino nunca Caputo. Si realmente quieren tener un presupuesto, si realmente les agarró después de la selección de la provincia de Buenos Aires un rapto de institucionalidad y quieren discutir y consensuar, bueno, primero que venga el ministro de Economía, que conteste preguntas, que debata con los diputados. Es el primer gesto que tienen que hacer si realmente quieren un presupuesto. Y si no, mi impresión es que están haciendo un acting para las elecciones del 26 de octubre, y como pasó el año pasado, que mandaron un proyecto y después lo retiraron, porque creo que de verdad prefieren gobernar sin presupuesto. Digamos, de verdad creo que es un gobierno que prefiere gobernar sin presupuesto. Entonces, bueno, si quieren tener uno, tienen que hacer un gesto explícito, como por ejemplo que venga Caputo, y si no, prefiero nada que quieren un presupuesto, la verdad, que te voy a decir. Itay, ¿cómo andas? Mariano Wendler te saluda acá. Te sumo una más respecto a la discusión sobre la dirección económica que está llevando adelante el gobierno. Vos te referías al presupuesto, que es por supuesto el proyecto de ley principal en eso. Bueno, surgió, como sabemos, en los últimos días esta cuestión de un posible, por ahora es potencial, digo, no hay nada concreto, acuerdo con los Estados Unidos para una especie de financiación directa. ¿Qué elementos o qué chances, qué herramientas tiene la oposición para que este tipo de decisiones pasen por el Parlamento y no sean solamente una decisión ejecutiva? Nosotros presentamos un proyecto, apenas salió el tweet de ahora el famoso Scott Bessent, planteando que cualquier acuerdo con Estados Unidos tiene que... Lo perdimos. Ahí está. Hola. No, te escuchamos de ahí. Estaba diciendo que presentamos un proyecto de nuestro bloque planteando que cualquier acuerdo con Estados Unidos tiene que pasar por el Congreso, y si no lo consideramos nulo, porque esto es algo totalmente fuera del común. O sea, no hay precedentes. Esto es insólito lo que está pasando. Es decir, ni siquiera disimularon. Acá hubo un acuerdo en el cual explícitamente el presidente de Estados Unidos dice que él quiere que Milei sea reelecto, y que como quiere que sea Milei reelecto, va a hacer una suerte de rescate financiero con todas las herramientas que tenga a disposición. O sea, ¿por qué el presidente de Estados Unidos tiene que opinar quién tiene que ser electo presidente en la Argentina? Es una cosa insólita. ¿Quién lo votó a Scott Bessent para que gobierne la Argentina? Ayer lo escuché, o anteayer, a Caputo, diciendo, creo que estaba en TN, diciendo, bueno, estuve hablando con Scott Bessent y me dijo que era importante que hable con los gobernadores. Sí. O sea, ¿cómo Scott Bessent le dice? Scott Bessent le dice lo que tiene que hacer. Le pidió gobernabilidad. Claro, pero digamos, el ministro de Economía de Estados Unidos le da órdenes al ministro de Economía de Argentina diciéndole con quién tiene que negociar, con quién no tiene que negociar, consensuar. O sea, acá hay un problema de soberanía y de democracia muy serio. O sea, esto no es un acuerdo comercial, un swap que podría tener algún fundamento. La verdad que en el caso de Estados Unidos no mucho, pero ponerle algún fundamento desde el punto de vista financiero comercial. Acá es directamente que han entregado el gobierno a un gobierno de otro país, que es el gobierno de Estados Unidos. Entonces, la verdad es que yo no sé hacia dónde vamos. Bueno,
lo mínimo que podemos hacer nosotros es decir, che, nosotros no vamos a aceptar esto. No podemos legitimar un proceso en el cual el ministro de Economía de Estados Unidos, el secretario del Tesoro, dice cuál es la política económica de nuestro país. O sea, ¿desde cuándo? Digamos, ¿vamos a aceptar así que ya no somos más un país soberano? No, de ninguna manera. Nosotros no vamos a aceptar eso y vamos a usar todos los recursos que tenemos institucionales del Congreso para rechazar esta injerencia absoluta, esta entrega absoluta de parte del Gobierno Nacional de sus potestades constitucionales. A propósito de eso, hay un debate, una discusión abierta respecto a cuáles eventualmente serían los condicionamientos que una ayuda de esta naturaleza pueda implicar hacia el gobierno. Y ahí también está en discusión, acá te lo pregunto si querés como economista, hay una discusión respecto a si el gobierno de Estados Unidos, así como el Fondo Monetario quizás lo hizo o lo intentó hacer en su momento, no viene con un manual de prácticas que le va a exigir al gobierno. Por ejemplo, no sé, está en discusión la cuestión del esquema cambiario y demás. Sí. ¿Vos intuís por dónde viene la mano respecto a esta discusión económica entre los dos países? Lo que pasa que mi impresión es que el nivel de sometimiento fue tan grande y tan explícito y tan burdo que ya los condicionamientos no creo que tengan que ver con una letra chica de un swap o de un crédito. Son lo que se le ocurre a Trump. O sea, acá lo que hubo es un rescate político. Un gobierno que estaba a la deriva, en una crisis muy grande, se estaba por ir la economía al demonio, y el gobierno de Estados Unidos, ¿no?, vino y dijo, nosotros ustedes los bancamos. Entonces, Milei ahora tiene que aceptar cualquier cosa que le pidan a cambio. Cualquier cosa. O sea, ¿qué margen tiene la Argentina para tener algún posicionamiento de política internacional diferente al que tenga el gobierno de Estados Unidos a partir de ahora? Ninguno. Y más allá de lo que diga la letra chica de un swap o de un crédito, lo que se le ocurra al gobierno de Estados Unidos, Milei hoy lo tiene que aceptar. Entonces, para mí ya no estamos en un acuerdo normal donde decimos, bueno, vamos a leer la letra chica, vamos a ver qué piden, qué quieren hacer con el régimen cambiario, qué pasa con las reservas o con las cuentas fiscales. Creo que estamos en una situación diferente, cualitativamente diferente. Obviamente que le van a exigir que cambie el régimen cambiario, obviamente que le van a exigir que haga más ajuste, pero lamentablemente ni siquiera es un programa tradicional condicionado, como hemos visto con el Fondo Monetario, sino que me parece que pasamos a otro nivel, Bueno, y te hago una última respecto a este tema. Está como la sensación de que, la sensación no, porque de cierta forma lo escribió así Bessent, que este tipo de ayuda está condicionada exclusivamente al resultado electoral. Es decir, si el gobierno consigue un resultado favorable, creo que hablaba específicamente de motorizar inversiones privadas en la Argentina de empresas norteamericanas. Si no estuviese ese resultado favorable, o toda o una parte de la ayuda no va a existir. Con lo cual, tampoco termina de ser un salvataje seguro para el gobierno. Es decir, depende exclusivamente de cómo le vaya en octubre. No sé si vos tenés una lectura similar. Sí, depende de eso y depende de otra cosa más, que es la política interna yanqui, norteamericana. No es que esto no ha tenido ninguna repercusión en la política doméstica de Estados Unidos, Tenés, además de, por supuesto, los opositores a Donald Trump, del Partido Demócrata, etcétera, cuestionando, che, ¿cómo era esto de American First? Y al final usás guita de los contribuyentes norteamericanos para salvar a tu amigo, al loco que está de presidente en Argentina. Sino que incluso propios sectores republicanos y de las bases de Donald Trump. Lo que pasó con los ojeros yanquis, ¿no?, que están en una guerra comercial con China, Estados Unidos, y le están diciendo, loco, vos no le podemos vender soja a China porque estamos en una guerra comercial, y vos financiás a el país que es nuestro competidor que le vende soja a China. O sea, nos estás cagando a nosotros. Entonces, para mí acá, además del resultado electoral de la Argentina, hay que ver cómo procesa esto la política interna norteamericana y el costo político que va a tener para el propio Donald Trump hacer este salvataje financiero. Entonces, coincido en que esto está muy, muy frágil, muy en veremos. Ahora, hasta ahora solamente tuvimos gestualidades, promesas, tweets. Dólar no vino ninguno, ¿no? Entonces, me parece que acá hay una especulación, un espaldarazo político de cara a las elecciones, pero todavía no hay nada concreto que nos permita realmente ver que van a venir inversiones o dólares frescos para fuera de Argentina. Tiendo a pensar que no va a ocurrir. Y te hago la última y te despido, y desde ya te agradezco por el tiempo para charlar con nosotros. A ver,
nombraste varios puntos de conflicto entre la oposición y el gobierno, ¿no? Esta cuestión del apoyo norteamericano, lo que tiene que ver con la cuestión del presupuesto específicamente, donde vamos a ver hasta dónde hay margen para discutir o hasta dónde el gobierno va a dar margen para discutir, lo de Esper. Ustedes tienen una postura muy definida, Fuerza Patria tiene una postura muy definida, pero en los últimos meses se fue alejando del gobierno y acercando más una postura parecida a la de ustedes, este esquema del medio que hoy representan a nivel nacional algunos gobernadores, Juan Schiaretti, ¿no? Provincias Unidas, como se llama el sello. ¿Crees que en esta vuelta, ante estos temas que charlamos, van a endurecer su discurso, es decir, que va a haber una oposición mucho más compacta frente al gobierno o no? ¿O que van a jugar a hacer el equilibrio que hicieron hasta ahora? Yo creo que la única oposición que tiene coherencia y además capacidad de articular mayorías parlamentarias es la que expresa el peronismo, que es la que expresa Fuerza Patria. Los demás especulan. Un día depende cómo sopla el viento, pueden votar con Milei, otro día pueden votar con nosotros, en función de cómo le fue un cierre de listas, en función del arreglo de un gobernador con el presidente, en función de cómo dio la última encuesta de imagen de Milei en su provincia. Entonces, ese comportamiento especulativo, la verdad es que a mí me parece que no le da certeza al votante que quiere votar para frenar a Milei, para decir, che, esto no va más, no quiero que sigan castigando a los jubilados y cagando la pala todos los miércoles, no quiero que vayan contra el Garrahan, contra las personas con discapacidad, contra las universidades públicas, no quiero que entreguen el gobierno, la soberanía de nuestro país a los yanquis. Bueno, el único espacio que puede garantizar coherencia y articular mayorías y ponerle un freno a esto es Fuerza Patria, es el peronismo. Por eso nosotros llamamos a concentrar el voto opositor en Fuerza Patria para dar vuelta a esto. Y si nosotros logramos aumentar la cantidad de diputados y senadores del peronismo, de Fuerza Patria, vamos a poder revertirlo, porque muchas votaciones, por ejemplo, el aumento de los jubilados, no logramos rechazar el veto de Milei por 4 votos. Entonces, a veces un diputado más o un diputado menos hace la diferencia, hace toda la diferencia. La ley base salió por el voto de un senador, tuvo que desempatar Villarroel. Entonces, nosotros decimos, esta es una elección muy importante, no es una elección más, una elección muy importante, donde tenemos la posibilidad de ponerle un freno a esta locura y donde el espacio que te garantiza coherencia y también articulación de mayorías es Fuerza Patria, y tenemos que evitar que los daños sean irreversibles. Hoy estuve la mañana en una fábrica y el dueño de una fábrica textil acá al sur de la ciudad de Buenos Aires, y el tipo me decía, angustiadísimo porque lo matan con las importaciones y además con la caída del consumo, me decía, no sé si aguanto 2 años más. Entonces nosotros no podemos permitir que esto siga así, porque realmente va a ser un industricidio y una desarticulación de las capacidades productivas de instituciones muy importantes que hay que defender, que no desaparezcan, como las universidades, como el Garrahan. O sea, es una elección realmente muy importante. Insisto, Fuerza Patria te garantiza la coherencia a la hora de votar y también la posibilidad de articular una mayoría para frenar esto. Itai, muchas gracias por la charla y por haber charlado esta noche con nosotros. Abrazo. Abrazo grande. Ahí pasaba Itai Hackman. Me parece que el mensaje del final tiene que ver claramente con la estrategia que está marcando el peronismo, que tiene que ver con, bueno, hay que polarizar la elección. Los del medio estuvieron en un momento cerca de Milei, ahora están más lejos de Milei. Entonces, vótennos a nosotros, que somos los que siempre estuvimos en contra de este gobierno. Me parece que es una estrategia que la provincia de Buenos Aires le dio resultado, porque las vías del medio, salvo la de Hechos en la segunda sección electoral, no les fue bien, y que apuestan a lo mismo ahora. Habrá que ver por qué Provincias Unidas tiene peso específico en 2 distritos electorales muy importantes, como son Córdoba y Santa Fe. Hacemos una pequeña tanda y arrancamos la segunda media hora. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Apoyar lo que suma y frenar lo que daña. María Eugenia Talerico, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Alianza Potencia. Lista 504. La política no nos brinda honestidad. El próximo 26 de octubre soy candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hacer las cosas bien. Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 508, Alianza Provincias Unidas. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Ricardo Alfonsín. Por la justicia social, acompáñanos con tu voto. Movimiento Proyecto Sur, Ricardo Alfonsín, Marina Cassese, Gustavo López. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¡Hey, diputado! Peronismo renovado. Unión Federal, Diputado Nacional, Provincia de Buenos Aires, Fernando Grey. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Seguimos en el aire de Ecomedios, aquí en Lunes otra vez, y le damos continuidad a esta noche donde vamos a hablar con varios dirigentes de la política nacional. Ahora es el turno de Carlos Gutiérrez, que es diputado nacional por la provincia de Córdoba, hombre muy cercano a Juan Schiaretti y también parte de Provincias Unidas, este esquema político que va a debutar electoralmente el 26 de octubre, aunque ya tuvo algún acercamiento a lo que fue la elección de Corrientes. Carlos, buenas noches. Joaquín Mújica Díaz, Mariano Wendner te saludan aquí en Ecomedios. ¿Cómo les va a ambos? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos, por charlar con nosotros esta noche de lunes. Carlos, vi un tuit tuyo bastante crítico del gobierno cuando fue esta cuestión de bajamos las retenciones a 0 hasta el 31 de octubre y de repente fueron 3 días nomás. Me gustaría escucharte primero tu posición sobre esa decisión del gobierno y cómo impactó en los productores y qué ánimo ves en los productores después de este ida y vuelta impensado. Bueno, yo no voy a hacer otra cosa que repetirte un poco lo que he venido diciendo y haciendo hincapié en esto último que vos planteas, ¿no? Que me parece lo más interesante mirando la cosa para adelante, es decir, lo propositivo, es decir, la pregunta que vos hacés al final, aquí, me parece muy, muy buena. Es decir, ¿qué piensan los productores? ¿Qué piensan los productores de carne y hueso? No esos productores que están un poco, digamos, estratificados en categorizaciones que ya no existen en el país, sea por una visión izquierdista infantil, diría yo, de caracterizar a un productor que tenga 500 o 1000 hectáreas, o a un arrendatario de ellos, como oligarquía o cosa por el estilo, ni tampoco verlo, digamos, como alguien alejado de todos los procesos que se han ido dando en los últimos años para convertirlo en lo que nosotros caracterizamos como el sujeto más dinámico hoy, en términos estrictamente de sujeto capitalista. El sujeto más dinámico hoy son estos sectores de los productores, de estos sectores de la bioagroindustria que se expresan fundamentalmente en el interior de la patria. Entonces, me parece que esa pregunta, ¿qué piensa ese hombre, empezando por el final de tu pregunta, es lo que más me parece que es interesante. Y empezando por el final a responderte, te digo en ese sentido que yo percibo que hay un proceso de toma de conciencia de eso que nosotros desde el interior llamamos vaca viva, no por oponerla en términos de una nueva grieta, lo único que nos faltaría con tan poca que tenemos, a la vaca muerta, ¿no? La vaca muerta es un esquema que nosotros en este país tenemos que explotarlo en términos de sustentabilidad, pero no cabe duda de que ahí tienen que venir la parva de dólares, solo que tenemos que tener claro que la vaca muerta, cualquier inversión, primero son muy, muy cuantiosas y segundo, su producto en términos de dólares, ya que hablamos tanto de dólares en estos tiempos, bueno, demora mucho tiempo, demoran varios años por lo menos. En cambio la vaca viva es algo que ya viene vigente
y viene proveyendo dólares de una manera realmente significativa en este país. Pensemos que desde que tenemos retenciones móviles, fundamentalmente desde aquella resolución nefasta del kirchnerismo de la 125, 2008, 180 mil millones de dólares se han ido del país, Joaquín. 180 mil millones de dólares no se han ido, pusimos, digamos, y aprovechando incluso un proceso de muy buenos precios internacionales, y podríamos haber generado una infraestructura de producción equivalente a 180 mil millones de dólares. Bueno, yo creo que ese productor se está preguntando si no ha llegado tiempo de tomar las medidas para ir perfilándose como ese sujeto, pero transformado también en alguien a quien quien logre sentarse en la mesa de decisiones para que no sucedan estas cosas. Por lo demás, este episodio de retenciones cero que duraron 72 horas, y es algo de lo más obsceno que yo he visto en los últimos tiempos, ¿no? Porque las posiciones dominantes en materia de exportadores de cereales, en materia petrolera, en cualquier materia que nosotros conocemos, no solamente en la configuración de la matriz económica argentina, sino de cualquier otro país. Eso existe. Ahora, que el perro existe, digamos, también indica de que el que le ha dado de comer es el que lo hace al perro de una manera u otra. Y este es el problema de esta política o de este plan económico que claramente ha fracasado, y por eso no hay mejor demostración de esto, de que haber ido a pedir auxilio al Tesoro de Estados Unidos tan luego, y además, y el perfil absolutamente financiero de este plan, que se va comiendo como los Pac-Man de una vieja publicidad, se va comiendo, digamos, los dólares de una manera realmente increíble. No hay dólar que alcance, parece, ¿no? Entonces, esto de estas 72 horas que duró esta cuestión, obviamente proveyó lo que el gobierno necesitaba y pedía a los gritos, y en una negociación clara con los sectores agroexportadores, consiguió los dólares, y por supuesto también los farmers americanos tienen alguna voz y voto, ¿no? En el esquema de poder americano se ve que pusieron el grito en el cielo, y entonces el secretario del Tesoro dijo, bueno, hasta acá llegamos, y bueno, y hasta acá llegamos. 72 horas fue lo que duró. Me tomo la última parte de tu respuesta, Carlos, y te consulto. ¿Crees que hubo un acuerdo entre el gobierno nacional y las cerealeras, las grandes cerealeras, que son las que se vieron más beneficiadas? Pero yo no tengo ninguna duda, pero no me asusta incluso un acuerdo, en el sentido de que lo que a mí me asusta es la volatilidad que tienen cada vez más todas esas medidas y esas decisiones, toda vez que no cabe duda, por eso esto lo repito y le pongo todo el énfasis necesario, de que este plan económico no tiene ni un ápice de lo que significan los ejes de que a nosotros nos interesan fundamentalmente desde el interior, que se expresa incluso en esta propuesta que vos en la presentación mencionabas de Provincias Unidas y demás. Es decir, la patria productiva, es decir, aquello que es producción más trabajo, que es lo que puede sacar a este país, y no el modelo extractivista o fundamentalmente anclado en lo financiero y en sus herramientas, porque ya sabemos que acá quienes están haciendo pingües negocios, quien dicho de paso mejor dicho, en redundancia total, desde gobiernos anteriores. Es decir, acá siempre el sector financiero especuló y el sector productivo no se benefició. Entonces, no es que es la primera vez que esto ocurre ni que a mí me altere el ánimo. El tema es de que cada vez duran menos estas cuestiones, y por supuesto, de todo esto muy poco vieron como beneficio aquellos que cuando quisieron sacarle punta al lápiz de que ya habían previsionado los insumos en dólares para su próxima cosecha, habían establecido un dólar que creían lógico, cosas por el estilo, se desapareció todo y volvimos a empezar. Entonces, obviamente, ese sujeto, el productor de carne y hueso, se siente muy molesto, porque no hay peor molestia que cuando uno se da cuenta que, bueno, que lo están tomando realmente, que uno es una variable de ajuste
de un sistema financiero que cada vez, o de un plan que tiene en lo financiero, para decirlo con más precisión, su agente fundamental. Carlos, ¿le ves alguna convicción a este gobierno de mejorar esa relación con el campo? Porque, a ver, en un momento bajó las retenciones, después las volvió a subir, después abrió una ventana, después fue Milei a la sociedad rural y le agradecieron por bajar la inflación y fue, te diría, aplaudido y fue bien tratado, que siempre es un examen bastante difícil para los presidentes, la sociedad rural. Después aparece esta ventana de tiempo, las retenciones que bajan para los granos, las retenciones que se mantienen todavía bajas para la venta de algunos animales. Yo lo que quiero discriminar es esto. ¿Vos ves una convicción del gobierno de querer mejorar la relación con el campo y las condiciones financieras y productivas para que tenga más rédito el campo? ¿O lo ves todo enmarcado en la elección, digamos, como medidas electorales que lo que buscan es, en definitiva, tratar de generar algún consenso sobre la figura de Milei en el campo? Obviamente también te sumo una necesidad de ingreso de dólares, ¿no? O sea, puede ser una medida electoralista, pero también puede ser una medida por necesidad de que haya mayor ingreso de dólar. ¿A dónde lo ves? ¿En qué parte de esa línea lo ves? Mira, yo lo veo, para decírtelo claro y pronto, yo no veo esa convicción. O sea, me gustaría que la hubiera, pero lo que pasa es que ya cuando pasa el tiempo, como en cualquier relación, ¿no? Y a uno puede, no sé, puede en una primera etapa, puede ganarle el corazón, llamémosle así, un discurso que lo halaga, que siempre está mencionando que es el futuro de la patria, que es la reserva de todo tipo, productiva, moral. Ahora, cuando pasa el tiempo y las palabras no se condicen con los hechos, y bueno, ahí hasta el santo desconfía, ¿no? Y el poncho sigue sin aparecer, porque está todo muy lindo, la vaca viva es el sector más aplaudido por el gobierno, el que se lleva las loas en las de los funcionarios nacionales, del presidente al secretario de Agricultura o cualquier otro, en todas las muestras rurales, pero vuelvo a decir, a la mesa de las decisiones no se lo convoca al sector para elaborar una verdadera política de producción. Y las retenciones, esas malditas retenciones, como nosotros venimos diciéndolo desde el año 2008, cuando le dimos la pelea casi en soledad desde Córdoba a la 125 instaurada por Cristina Fernández de Kirchner, bueno, las malditas retenciones son la expresión más cabal de cómo el centralismo en términos de matriz productiva, estos sectores que mencionamos, este capitalismo de amigos, revestido de consignas altisonantes desde el punto de vista supuestamente progresista, pero que en la práctica no lo han tenido en los anteriores gobiernos, ni mucho menos en bueno, lo que están mostrando claramente es de que esa convicción está puesta en palabras, pero en los hechos no se verifica. El sector no está sentado a la mesa de las decisiones. Y volvemos a tu pregunta inicial de que cómo uno puede ver o interpretar lo que está sucediendo a lo interno, en ese interior profundo de la producción y el trabajo. Y bueno, hay una gran frustración en ese sentido. Y me parece que está haciendo tiempo para que todas las acciones, que son muchas y buenas, que se realizan desde el sector en términos gremiales, de defensa, que ejercen muchos valiosos dirigentes, incluso instancias, mesa de enlace, cada una de las organizaciones con sus características la integran y demás, bueno, tal vez haya que empezar a pensar que tenemos que redoblar esfuerzos para que se nos escuche y sobre todo para que se nos siente a la mesa de las decisiones. A ver, Joaquín, no hay un solo tema productivo en agenda dentro del Congreso. ¿Cómo puede ser que tengamos presentado proyectos de biocombustibles, proyectos de buscar un RIGI, por decirlo de esta manera, para el sector,
proyecto para abarcar todo lo que significa hoy una ley de semillas. ¿Cómo puede ser que no tengamos? Hay varios proyectos del tema de rebaja de retenciones sin desfinanciar el Estado, cosas por el estilo, y ninguno de esos proyectos hace tiempo que el oficialismo y tampoco el kirchnerismo le interesan en la práctica. Yo integro la Comisión de Agricultura, he llegado a la situación donde planteaba, antes de toda esta charada de las 72 horas y demás, he planteado la cuestión de que simplemente quedara firme la posición anterior, nada más que eso, que quedara por ley. Y tanto unos y otros de los que he mencionado no me dieron bolilla en la comisión. Ninguno de los que dicen representar o proteger o querer, ninguno fue capaz de llevar adelante esa propuesta. La vaciaron de quórum la comisión, dijeron que no era momento, cosas por el estilo, terminaron en los hechos, poniéndose de acuerdo en torno a qué, a no tratar los temas productivos. Esta es la realidad, digamos, de lo que sucede y de cómo yo veo esto que yo considero que más allá de las palabras no hay una convicción real, no hay un interés real de los temas productivos. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Mariano Wender te saluda. ¿Qué tal, Mario? Te quiero llevar un segundo a la cuestión política, electoral. Estamos a menos de un mes de las elecciones y hay una cuestión que siempre se suele discutir respecto a los casos como, por ejemplo, Provincias Unidas, que se ven como una vía del medio ante dos opciones polarizadas. Y ahí hay una noción que, bueno, lo discutíamos con Joaquín más temprano en el programa, de que la polarización tiene como víctima principal a las terceras vías o las que intentan ir por el medio. ¿Qué sensación tenés vos respecto a la campaña que están haciendo, a la recepción que pueden tener y a lo que, bueno, las urnas van a decir el domingo 26? ¿Qué sensación tenés sobre lo que puede pasar? Mira, la primera, más que sensación, la primera definición absolutamente tajante que yo doy al respecto, no existe ninguna avenida del medio, como no sea esa categoría que se ha venido imponiendo y que de alguna manera uno y otro extremo de la grieta han sido capaces de configurarla como un camino que no lleva a ningún lado, ¿no? Es decir, o se dé Boca o se dé River, no existe ninguna otra opción más. Y nosotros huimos de esa definición porque esconde una trampa. Nosotros no somos una opción del medio, ni la avenida del medio, ni el centro, ni no sé qué cosa. Somos una construcción de poder alternativa a quienes expresan hoy estos extremos de la grieta. Es decir, una fuerza que, bien, mal, roto, descosido, está constituida como nacional, otra fuerza que es el kirchnerismo, que como nosotros decimos, le vemos un destino sin que esto se altere la paz intelectual y política de nadie, pero nosotros tenemos derecho a tener una visión que lo ubica al kirchnerismo como una fuerza que ha ido dejando de ser representativa, no solamente en Córdoba, sino en el conjunto del interior. Por eso también surge Provincias Unidas, y se ha ido refugiando en la provincia de Buenos Aires, incluso hasta en ciertos sectores de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Más allá de que se pueda exhibir el triunfo electoral de la provincia como todo lo que se quiera. Entonces nosotros no somos eso, lo que nosotros somos es una construcción que precisamente por la fragmentación con la que explotó el sistema e hizo posible la aparición de un outsider como es Milei, nosotros creemos de que están dadas las condiciones para comenzar a construir desde el interior productivo federal, con los perfiles que nosotros, en principio, las 6 provincias que integran Provincias Unidas lo tienen, porque podemos tener la vaca viva tanto en Córdoba, en Santa Fe, como está la vaca muerta expresada en el petróleo de Chubut, en la minería, o en el petróleo de minería de Tierra del Fuego de Chubut, como puede estar el litio representado desde Jujuy. Es decir, una construcción de poder desde el interior productivo que precisamente tiende a consolidar un país de la producción, un país serio, un país que responda a una matriz de crecimiento como ya superaron hace
décadas los países vecinos. ¿Quiénes? Todos, absolutamente todos. Todos dejaron de discutir el agujero del mate. Nosotros lo seguimos discutiendo en términos ideologistas, en términos que no nos llevan a ningún lado, sea de derecha, de pseudo izquierda o lo que sea. Bueno, nosotros somos una fuerza o intentamos ser una fuerza que construya esa alternativa. Y esa es una verdadera alternativa de poder. Solo que nosotros somos, así como somos, creo que capaces de advertir que estas posibilidades se dieron a partir de la fragmentación y de este fenómeno que se ha ido dando o que se fue dando progresivamente, bueno, también es cierto que esto es una construcción que no va a ser mecánica ni va a ser mágica, es una construcción que tiene que superar una serie de obstáculos, pero que tiene un primer objetivo. El primer objetivo es decirle a los argentinos, hay una chance de que usted tenga en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, allí donde las provincias elijan senadores, con tal perfil que defiendan su territorio, que defiendan primero los intereses que con los que la gente los vota y los envía al Congreso. Bueno, eso es Provincias Unidas. Carlos, te hago la última y desde ya te agradezco por charlar con nosotros en esta noche de lunes. No, al contrario. A ver, vos sos un hombre cercano a Juan Schiaretti, fuiste funcionario durante su gestión, y te quiero consultar por esto. Hubo en las últimas 2-3 semanas algunas versiones periodísticas de periodistas de renombre poniendo a Schiaretti en un lugar de una suerte de hombre de consenso ante una eventual crisis con un final abrupto de este gobierno, de la gestión de Javier Milei, una suerte de Duhalde, si querés, del 2001-2002, ¿no? Como un hombre que podría tener cierto consenso tanto del peronismo como de sectores del PRO y del radicalismo ante un escenario catastrófico que obviamente esperamos que no suceda, pero que se construyó periodísticamente esa idea. Entonces, ante eso quiero consultarte, primero, ¿qué te parece esa idea que se sembró sobre ese posible? ¿A dónde lo ves jugando a Schiaretti, que va a ser candidato a diputado nacional, obviamente, pero ¿para qué está para los próximos años? Bueno, lo primero, digamos que yo no conozco las brujas, pero que las hay, ¿no? Entonces, digamos, tajantemente, eso creo que fue una clara operación de algunos sectores, o algún sector que puede estar pensando que hay un agotamiento del jugo que se le pudo extraer a esta naranja, por decirlo de alguna manera, y que hay que ir pensando opciones. Nosotros somos gente que provenimos, en el caso de Schiaretti, mío, muchos otros compañeros que hemos sido parte de la gestión de Juan en Córdoba, provenimos de la generación del 70. Hemos pagado en carne propia cárcel, hemos visto morir compañeros, y también hemos sido capaces, con toda humildad lo decimos, de hacer la suficiente autocrítica y no escudarnos detrás de una victimización que tenemos todo el derecho, como tantos otros compañeros, de ejercerla, pero que no la hemos ejercido porque nos ha parecido mucho más potente ejercer esa autocrítica y sobre todo cuando hemos conquistado el poder en Córdoba, tratar de construir esa autocrítica en los hechos, es decir, no ser progresista en el discurso, sino hacer justicia social, hacer producción y trabajo, generar trabajo, tener las herramientas de programas suficientes como para ir en pos de la justicia social sin que estén mediados por un circuito de dependencia política, de punteros o cosas por el estilo. Bueno, eso hemos tratado, con acierto y con errores, de construir en Córdoba. Entonces, quienes provenimos de allí hemos aprendido que aquello de que mientras peor es mejor es absolutamente falso y peligroso. Mientras peor es peor, y fundamentalmente es peor para el pueblo, que es siempre el que termina pagando los platos rotos de esta mesa de arena en la que juegan derechas, izquierdas o cosas por el estilo, y no se fijan que cada crisis
tipo 2001 que Argentina puede tener nos hunde hasta un nuevo séptimo subsuelo con todo lo que eso significa. Por lo tanto, lo desmiento absolutamente. Nosotros somos un peronismo democrático, un peronismo republicano, un peronismo que cree en la independencia de los poderes, que no se nos cae un ápice de nuestra historia porque realmente hagamos la autocrítica que corresponde, hacer a nuestro humilde entender, y sobre todo en circunstancias donde nosotros no hemos buscado el conflicto, sino que se nos provocó el conflicto y se nos intentó colonizar desde afuera Córdoba, y bueno, y Córdoba resistió, y acá estamos. Entonces, lo desmiento absolutamente. Nosotros creemos que, lo ha dicho incluso Juan Schiaretti con toda claridad en un reportaje en un importante medio nacional, nosotros no queremos que a este gobierno le vaya mal, no somos destituyentes, apostamos a que si al gobierno le va mal en los términos que algunos plantean y ejercitan ese planteo todos los santos días regando la plantita, pues nosotros no participamos de eso. No participamos porque estamos totalmente seguros que mientras peor va a ser peor. Y sobre todo teniendo en cuenta que el que peor la va a sacar es precisamente el supuesto sujeto que se pretende muchas veces en el discurso proteger, que es el pueblo argentino, que dicho sea de paso, es el que con su esfuerzo está sosteniendo, tal vez cada día un poco menos, porque se desencanta, como hablábamos recién del sujeto rural o cosas por el estilo, que se desencanta lógicamente porque ve los resultados, porque no llega a fin de mes, porque puede haber maravillas en el gabinete supuestamente en términos de funcionarios, pero se ve que no funcionan. Entonces, bueno, me parece que esto nosotros lo tenemos claro, no apostamos a eso. Ahora, no se nos pida que nosotros no ejerzamos el rol de oposición en el cual Córdoba nos puso, y con la mayor racionalidad que podamos vamos a discutir todo aquello que le sirva al interior productivo y que sirva a Córdoba, y todo aquello que no sirva lo vamos a discutir y lo vamos a plantear. Carlos, gracias por hablar con nosotros en Lunes otra vez. Al contrario, les envío un abrazo a ambos. Un abrazo grande. Ahí pasaba el diputado nacional Carlos Gutiérrez, insisto, hombre muy cercano a Schiaretti, desmintiendo cualquier tipo de versión, porque esa versión había corrido en los últimos días, sobre todo en los días previos al apoyo de Estados Unidos, cuando el gobierno estaba entrando en una suerte de crisis de crisis financiera, de confianza, de representatividad, de todo, y el escenario era bastante endeble, y empezaron a surgir esas versiones. Bueno, quedan absolutamente desacreditadas por Carlos Gutiérrez, insisto, un hombre de mucha confianza de Juan Schiaretti. Hacemos una tanda y volvemos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Juan Manuel López. Este último año y medio hemos visto peleas, gritos y discusiones en el Congreso que nada tienen que ver con lo que quiere la sociedad. Como a vos, a mí también me avergüenza. Por eso junto a Lilita aprendí a luchar contra la corrupción para defender la República. Como diputado, denuncié jueces corruptos, los burros que Milei no quiere denunciar, y promoví leyes como transparencia judicial y boleta única. Con el coraje de la coalición cívica y la experiencia del radicalismo, queremos ser la alternativa coherente. Que ponga fin al show y escuche lo que los argentinos están pidiendo. Juan Manuel López, Elsa Allende Rosas, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 47, Coalición Cívica ARI. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. En octubre elegí diputados que no se venden. En Buenos Aires, Nicolás del Caño y Romina del Pla diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados. En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario, pero no va a alcanzar la fuerza de uno.
Vamos a necesitar sumar la fuerza de cada uno de ustedes, de los que recién empiezan y de los que llevamos más tiempo, para volver a representar los sueños de millones de argentinos. Como demostramos hace poco, necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy José Luis Espert. En octubre tenemos que elegir. O cambiamos en forma definitiva o volvemos atrás y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura. La libertad avanza o Argentina retrocede. José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Lunes otra vez. Joaquín Mujica Díaz y Mariano Buettner se instalan en la noche de los lunes de Ecomedios AM 1220 y ecomedios.com para brindarnos la información privilegiada que solo ellos nos pueden aportar. Política y economía al más alto nivel y la data privilegiada de los periodistas que caminan por los pasillos del poder. Lunes otra vez, todos los lunes de 20 a 22. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Agua Sparkling presenta su nueva línea de agua premium menos sodio en botellones de 12 y 20 litros. Un balance perfecto de minerales para una hidratación pura y equilibrada. Elegí en www.sparkling.com.ar y recibilo en tu casa. Calidad y bienestar en cada gota. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. La heladera está vacía, la factura ya vencida, en el baño los caños rotos, la vecina me dice que soy un croto, no me fui al almacén, se enojó doña María, hice un mango el otro día, pero lo gasté en bebida. Estoy pelado, sin un centavo, pero no limado. ¿Qué vas a hacer? No aprendes más, la que ganás, la patinás. ¿Qué vas a hacer? No aprendes más, la que ganás, te la gastás. Con el dinero en la mano salí a buscar un trabajo, no encuentro un carajo, mañé una cerveza, me quedo en la esquina tomando sol. Con el dinero en la mano salí a buscar un trabajo, no encuentro un carajo, mañé una cerveza, me quedo en la esquina tomando sol. De esquinelero, no, de boquetero, no, de motoquero, no, de curandero, no, de cara, no, de stripper, no, de chorro, no, travesti, no, de cura, violo, no. Estoy pelado,
amiga, el Juanete, en la pata de mi abuela, que con sabiduría me decía que la vida ya se va. El dinero no es todo, pero con ayuda. El dinero no es todo, ay, con ayuda. El dinero no es todo, pero con ayuda. Seguimos aquí el lunes otra vez en Ecomedios con un histórico tema de los auténticos decadentes. El dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? Sí. Y estoy de acuerdo. Sí. O sea, básicamente estoy de acuerdo con Cucho y con todos los muchachos de los decadentes. No sé si piensa lo mismo el gobierno, ¿no? No sé si mirá, es difícil. Es una buena pregunta. Es difícil para el gobierno decirle, che, mira, todo bien, pero no te hace falta dólares, ¿no? Y está maestro, complicado. La verdad que no, necesito más de uno. Pero bueno, vamos a hablar un poco de dinero, de mercados, de plata, de dólares, que es lo que está Segunda hora pasando. más dedicada a la economía. Sí, Así que... sí, realmente porque han pasado muchas cosas. La semana pasada, ya en este programa, el lunes pasado, habíamos comentado una primera señal del Tesoro de Estados Unidos, un fuerte apoyo, por lo menos declamativo, al gobierno de Milei. El miércoles de la semana pasada se reiteró. Hubo, por supuesto, la bilateral con Trump, que medio que le dio carácter institucional al asunto. Y bueno, esa semana transcurrió con un clima de euforia bastante marcada en el mercado, que digamos dio un vuelco en las expectativas que venían siendo muy, muy, muy pesimistas de la semana anterior, en que el Banco Central ya había tenido que empezar a vender masivamente dólares para hacer bajar el dólar respecto al techo de la banda. Las perspectivas no eran buenas. Ese fin de semana hubo negociaciones febriles con el Tesoro de Estados Unidos y con las agroexportadoras para esa tenaza de medidas que tuvo que hacer el gobierno entre el anuncio de Bessent y las retenciones cero. Ahora, transcurrió toda la semana y esa euforia inicial, esa reacción preliminar que tuvo el mercado a esas novedades, bueno, se fue desinflando un poco, perdió fuerza, perdió frescura, porque digamos ya la noticia estaba incorporada. Y ahora, ¿qué es lo que viene? Que es ¿qué de todas estas medidas o estos canales de negociación que anuncia Estados Unidos son concretos, tienen viabilidad, tienen posibilidad de concretarse en el corto plazo, o si el gobierno va a tener que transcurrir todo el mes que falta hasta las elecciones con lo que hay? Ahora, ¿con qué poquito tiempo perdió frescura, Marian, no? En apenas algunos días. Es un tema. Y te diría más, el viernes, esa sensación que había quedado de buen sabor de boca a lo largo de la semana por las novedades que llegaban desde Estados Unidos, empezaron a tornarse algo amargos, porque en medio de la rueda cambiaria, más o menos cerca de la 1 de la tarde, se conoció una medida del Banco Central para limitar una de las operatorias que tenían lugar dentro del mercado cambiario, que es lo que se conoce en la jerga como el rulo. El rulo financiero es, para ponerlo en sencillos términos y que se entienda, las personas en abril perdieron cualquier tipo de limitación. El cepo para las personas se levantó por completo. No así para las empresas, que todavía están vedadas de comprar dólares en el mercado oficial, por ejemplo, para atesorar. Entonces sucedía lo siguiente. En un mercado que para las personas estaba completamente desregulado, las personas podían comprar cualquier cantidad de dólares oficial que quisieran y, aprovechando la mínima brecha cambiaria que hubiera, venderlos en el dólar MEP o en el contado con liquidación. De esa forma se hacían con una diferencia. Esa brecha quedaba a favor de las personas. Ahora, ¿quién demandaba este dólar contado con liquidación o MEP? Las empresas, precisamente. Como tienen vedado el ingreso al dólar oficial, compraban en el MEP con los dólares de las personas. Entonces había un juego de necesidades todo el tiempo abastecidas entre uno y otro. La gente que vendía del oficial al MEP hacía el rulo. La gente hacía el circuito y se sacaba su ganancia. La gente compraba oficial, vendía paralelo, le quedaba una diferencia en pesos a favor, ganancia pura. Y volvía a comprar oficial y volvía a vender en el paralelo, en los financieros, y le volvía a quedar una diferencia en pesos y volvía a comprar oficial, y era un circuito que se alimentaba permanentemente sin límites. Y esto estaba permitido, estaba legalizado, digamos. No era algo ilegal, era un mecanismo de lo que se llama arbitraje entre dos precios, y
quien supiera, obviamente, hacer esa operatoria, aprovechaba. ¿Quiénes eran los que de este lado compraban esos dólares en el mercado del dólar bolsa o contado con liquidación? Bueno, las empresas. Hay un número que salió el viernes, porque hay manera de medir cuánto de todos esos dólares que compró la gente se fueron a parar a bolsillo de las empresas. Ese número es de 9.500 millones de dólares. Vamos a ponerlo en estos términos para que se entienda bien. Desde abril, cuando se levantó el cepo, hasta fines de agosto, las empresas compraron 17.900 millones de dólares, los ahorristas. De esos 17.900 millones, 9.500, prácticamente la mitad, fueron vendidos luego en los dólares financieros. Es decir, la mitad de los dólares que se compraron de que se levantó el cepo fue a hacer rulo. Es como proporción, es muy alto. ¿Cómo se explica esto? En lo que decíamos anteriormente, en que hay gente, probablemente con mayor información y cierta cancha para hacer este tipo de cosas, sabía que había una posibilidad muy grande de ejecutar un rulo que te dé una ganancia, y las empresas aprovecharon eso para dolarizarse, probablemente para atesorar en sus cajas, o incluso también para girar al exterior a sus casas matrices en el caso que corresponda. Entonces había todo un circuito ahí que el gobierno dijo, voy a cortarlo. ¿Por qué? Porque la sola existencia... Un circuito permitido por el gobierno. Sí, pero la sola existencia de este rulo implicaba así lo leen en el gobierno, una especie de sobredemanda del dólar oficial, que es algo que el gobierno no necesita en este periodo preelectoral, porque, bueno, conlleva este riesgo de que el dólar vuelva al techo de la banda y que ese rulo se realice contra las reservas del Banco Central. Me gustaría que, como tercera nota de esta noche, saludemos a un analista financiero de los que tiene mucha experiencia, conoce el mercado local, conoce Wall Street, es Javier Timerman. Es un economista que forma parte de AdCap Grupo Financiero. Tiene la amabilidad de atendernos unos minutos esta noche aquí en El Lunes Otra Vez. Te saluda Mariano Wender junto a Joaquín Mújica. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. A ver, lo escuchamos un poco bajo. Yo creo que él nos oye. Vos nos escuchás bien, ¿no, Hola, Javier? ¿Escuchás? Yo te escucho bien. Ahí está, bárbaro. Bueno, Javier, ya habiendo transcurrido algunos días del pronunciamiento del secretario del Tesoro, Scott Bessent, bueno, quedó flotando, sobrevolando esa pregunta respecto a cuánto hay de declamativo en ese apoyo y cuántas chances hay de que se convierta en algo concreto en las próximas semanas. ¿Qué sensación te quedó a vos respecto a lo que terminó transcurriendo, a lo que se sabe, a lo que puede ser cristalizado en las próximas semanas respecto a este anuncio de Estados Unidos? Mira, cuando salió el anuncio, el lunes pasado, que salió a las 10 de la mañana, a mí me habían entrevistado para un programa de televisión a las 7 de la mañana, o sea, 3 horas antes. Y me preguntaron cuán factible veía la ayuda americana que se estaba hablando en los medios desde el domingo. Y yo dije que con cualquier otro presidente sería imposible recibir esa ayuda. Con cualquier otro presidente americano, me refiero, hubiese sido totalmente ridículo hasta imaginarse que los Estados Unidos iban a intervenir en forma directa en la economía argentina, porque no era lo que estaban haciendo, porque ya hacía muchos años que venían canalizando toda la ayuda a través del fondo, porque nunca se involucraron de esta manera. Pero con Trump todo era posible, absolutamente todo era posible, lo que dije en ese momento. Y ahora más o menos tengo que repetir lo mismo, con una diferencia. Yo creo que el secretario del Tesoro, el presidente americano, no se involucran en la parte técnica de la ayuda. Y eso imagino que recae en funcionarios técnicos. Y los funcionarios técnicos tienen ciertas responsabilidades
cierto due diligence que hacer, y cualquier tipo de ayuda tarda en canalizarse, en llegar, en instrumentarse, en acordarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que parte de eso, o sea, eso es la razón, o esa es la razón por la cual el mensaje fue tan contundente, el mensaje verbal, me refiero, del secretario Bessent, porque claramente vieron la gravedad de la situación, por un lado, y no tenían el tiempo para esperar que un acuerdo técnico se materialice. Entonces, ahora yo creo que este tipo de situaciones tardan por lo menos un mes, imagino, o más. Y tal vez por eso hacían referencia a que, bueno, vamos a ver qué pasa con las elecciones, como sabiendo que era muy difícil que esto se pueda instrumentar previo a las elecciones y dando a entender que la ayuda iba a estar, iba a depender del resultado de las elecciones. Todo es muy confuso, nada de esto es habitual. Ya hay algún tipo de protestas también dentro de la política americana respecto a cuál es o sea, por qué se está usando plata de los americanos para salvar una economía que en cierto sentido es competitiva a la de ciertos sectores de la economía americana. Así que no sé cuánta presión van a poner esos sectores en la política americana. Yo creo que acá el principal aliado que tiene la Argentina es Bessent, sin duda. Lo demás podía diluirse, pero Bessent entiende bastante la situación en Argentina, cómo funciona la Argentina, etcétera, y veamos cuánto quiere involucrarse en la parte técnica. Creo que los tiempos de Argentina juegan a otro ritmo, ¿no? Te pregunto, Javier, dos cosas. Si querés lo separamos, pero lo voy planteando. La primera es, en ese contexto de excepcionalidad que vos describís, de todo el menú de posibles asistencias, potenciales asistencias que pueda el Tesoro de los Estados Unidos darle a la Argentina, ¿qué ves como eventualmente más viable desde lo técnico? Y por otra parte, respecto a la lectura que se han hecho en los mercados, tenés un termómetro ahí fino para lo que se piensa en Wall Street sobre la Argentina. Si este salvataje eventual de los Estados Unidos es leído como un signo de debilidad y de agotamiento del esquema económico argentino. Bueno, creo que lo más rápido, tal vez, lo menos conflictivo, lo menos, lo menos técnicamente difícil de implementar posiblemente sea el swap o la compra de bonos, pero la compra de bonos también es riesgoso, ¿no? O sea, el gobierno americano está poniendo plata para comprar bonos que son relativamente riesgosos, puede ser escrutinizado eso de una manera importante. Creo que el swap de monedas es lo que más se podría justificar porque es algo que el gobierno de Estados Unidos ha hecho en forma más recurrente y también porque requiere de menos aprobaciones de lo que podría llegar a ser un préstamo stand-by, ya sea tanto en el gobierno americano como en el gobierno argentino, ¿no? El swap tal vez sea más fácil políticamente de aprobar que un endeudamiento como un préstamo stand-by. Respecto a qué es lo que Wall Street piensa, yo creo que inicialmente Wall Street quedó muy sorprendido, pero muy, muy sorprendido por el lenguaje que usó el secretario del Tesoro. En Wall Street, en general, en los mercados globales, están muy acostumbrados a interpretar las palabras de los funcionarios con cierta credibilidad, como puede ser el chairman de la FED, el secretario del Tesoro, el chairman del Banco Central Europeo, etcétera. Y eso se hace regularmente. Y haber usado el lenguaje que usó Bessent impactó de una manera muy profunda y creo que ahí vimos la reacción inicial, etcétera, etcétera. Ahora, los problemas de Argentina son problemas que van más allá de una ayuda técnica de un país que no sabemos bien cómo va a ser para implementar lo que ha dicho que quiere hacer. Entonces, en su momento, incluso
la semana pasada se discutió mucho el tema de, bueno, esto es una oportunidad para que la Argentina haga dos cosas, o el gobierno argentino haga dos cosas. Una es acumular genuinamente reservas a través del tipo de cambio, y lo otro es tener una política mucho más consensuada hacia los sectores más acuerdistas de la oposición. Pasó muy poco tiempo, pero por eso la Argentina es un país donde ya no es un tema de gobierno, la credibilidad es tan baja que nada alcanza, porque no te dan el beneficio de la duda nunca. Entonces ya empezamos a ver cómo hay restricciones, entonces la gente, los inversores se asustan y entonces dicen, bueno, tenemos que esperar, pero si antes de que aparezcan las medidas el gobierno entra en algún tipo de crisis política y pierde las elecciones, entonces ya no va a ayudarla. El gobierno americano ya no va a tener tanto impacto, ya se usó esta bala, ya hay un nivel de desconfianza hacia lo que es la República Argentina, más allá del gobierno, insisto, porque este es un tema de país, no de gobierno. Somos un país muy difícil para los inversores, muy difícil, y eso va a tardar probablemente 20 años en recuperarse. Javier, buenas noches. Joaquín Mujica Díaz te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Quería consultarte sobre qué riesgo real crees que tiene la estabilidad económica y política del gobierno, teniendo en cuenta que puede haber algún tipo de condicionamiento en este apoyo respecto a el resultado electoral del 26 de octubre, es decir, lo que pasa en la elección del 26 de octubre. ¿Crees que puede influir, que no, que tal vez no sea de esa forma ese condicionamiento? Yo la verdad que no soy de los que cree que si el gobierno le va mal en las elecciones, Estados Unidos va a dudar en dar el apoyo. Yo creo que en la Argentina los tiempos son otros. ¿A qué me refiero? O sea, tenemos el problema de que muchas veces acá el corto plazo es el largo plazo en otros países. Acá en el corto plazo cambian mucho las cosas, la gente tiene poca paciencia, el mercado tiene poca paciencia con la Argentina, pero por otro lado, 2 años es mucho para la Argentina también. Entonces, la verdad que me parece que un gobierno, aunque este gobierno o cualquier gobierno que pierda las elecciones de mitad de término, no debería ser o sea, yo no creo que el gobierno esté acabado si pierde las elecciones. Y creo que Estados Unidos lo va a ver de esa manera, sino que va a ver, bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Dada la situación política, etcétera. Pero para eso yo creo que más va a depender de lo que quiera hacer el gobierno y cómo el gobierno encare ese segundo periodo, ¿no? Los 2 últimos años. Para hacer lo mismo, me imagino que Estados Unidos va a decir, no, mira, pero más que nada la línea en Estados Unidos es fundamental. O sea, es muy difícil instrumentar políticas si tenés al staff del Departamento de Estado, al staff del Departamento del Tesoro, poniendo trabas porque no confían en el proceso político-económico de un país. Entonces, si al gobierno le va mal, para mí no implica que el gobierno de Estados Unidos cambie su parecer. Pero si el gobierno sigue insistiendo en las mismas políticas, creo yo que el gobierno de Estados Unidos va a poner un poco más de presión antes de involucrar plata de los americanos, ¿no? Ahora, Javier, respecto a esto, ¿qué percibís vos que tienen en mente, por lo menos en lo que se puede exteriorizar por parte del equipo económico? ¿Qué tiene en mente el gobierno respecto a lo que está haciendo, a lo que hizo en las últimas semanas? Porque parecía como que había algunas señales y había un consenso de que el gobierno estaba teniendo problemas en el esquema monetario, probablemente en la acumulación de reservas y demás. ¿Tenés alguna percepción sobre si el gobierno entendió que necesita cambiar la dirección en algunas cosas para lograr estabilidad o lo ves por ahí ensimismado con lo que venían haciendo en estos meses?
Lo que pasa es que es difícil saber cuando vos hablas de el gobierno. Yo no sé quién es el gobierno, porque el gobierno es Karina Milei, es Santiago Caputo, es el Toto Caputo, es José Luis Daza. ¿Quién es el gobierno? Y no creo que sea homogéneo lo que piensan cada uno, es lo que piensan todos. Puede haber cierta jerarquía respecto a lo que piense, obviamente el presidente es más importante, pero no sé bien si todos piensan lo mismo. La realidad es que yo hablo constantemente con colegas del mercado, colegas argentinos que estaban en New York, colegas que hemos sido amigos de algunos miembros del equipo económico durante muchos años, colegas que somos amigos entre nosotros, que apoyan mucho a este gobierno desde el punto de vista ideológico, confían, etcétera, etcétera, y vienen planteando esos temas en reuniones con funcionarios del gobierno. Y yo no creo que, del Ministerio de Economía, perdón, y yo no creo que en el Ministerio de Economía no entiendan lo que piensa el mercado. No son bastante experimentados, hablan, etcétera. Entonces, que el mercado está dudando muchas veces de lo que el gobierno ha hecho en materia monetaria y cambiaria, no es un secreto. O sea, lo escuchan todos los días eso, los funcionarios de economía, todos los días lo escuchan. No vienen los inversores y le dicen, che, estoy muy contento de la manera que estás acumulando reservas. No creo que deba haber uno que haya dicho eso. Entonces, el tema es qué pasa, cómo es la toma de decisiones. Yo no lo sé eso. ¿Quién decide las cosas? Pueden mostrar diferencias o realmente están convencidos. Puede ser que estén convencidos, pero no es lo que escuchan por parte del mercado. Javier, te hago la última de mi parte y te saco específicamente de lo técnico en términos económicos, pero me gustaría tener una apreciación tuya sobre las formas de Caputo, de Toto Caputo. ¿Cómo te caen a vos o cómo las ves, si las ves correctas o no? Esta cuestión que da la sensación de que está siempre mostrándose superado ante la situación, no superado, digamos, como que la situación no lo supera y que está, a veces hasta, te lo digo en forma chabacana, digamos, como canchereando la situación, ¿no? Esto de comprar campeón y de, bueno, vamos a vender todo lo que haga falta en el techo de la banda, y aquella entrevista con Fantino en la que había como todo muy jocoso diciendo el dólar flota, digo, este estilo que impone un poco el gobierno de Milei en general, pero que tiene en Caputo a una versión muy clara. ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo en el pasado, o sea, yo puedo estar de acuerdo con cosas del gobierno, estar en desacuerdo con cosas del gobierno, me pasa como cualquier ciudadano. No soy un hombre, no hago política yo, entonces tengo opiniones, en algunas cosas estoy a favor, otras cosas estoy en contra. No tengo por qué defender un gobierno ni atacar un gobierno. Soy un ciudadano como ustedes, etcétera. Y con Toto tengo una relación de amistad. Ahora, yo que hice toda mi carrera en Estados Unidos, a mí no me gusta hacerlo, no aprendí que esos son los métodos. Hay que siempre tener mucha humildad, es lo que yo creo. En general, en la vida, pero más profesionalmente. Entonces yo hoy estaba leyendo un tuit de Lucas Romero, que es un politólogo que a mí me gusta leer, y Lucas decía, terminemos con esto de masterclass, etcétera, etcétera, ¿viste? Pero que no lo hace solamente Toto, lo hacen también otros funcionarios de economía. No sé lo que significa masterclass, no masterclass, pero yo no creo, yo creo que un funcionario está trabajando para la gente y como tal tiene que mostrar mucha humildad. El estilo en general en Argentina es más de canchereo, yo lo he visto, o sea, yo creo que la Argentina es un país tan... Mirá, te voy a dar un ejemplo de algo. Yo cuando empecé a trabajar en Bear Stearns en el año 93, antes trabajaba en Lehman Brothers y antes trabajé en la Unión de Bancos Suizos, pero en el año 93 entré a trabajar a Bear Stearns y la persona que se sentaba
trading room, operaba bonos del Tesoro americano, bonos del Tesoro americano. Y al poco tiempo que yo llegué, nombraron subsecretario para financiamiento doméstico, ¿no? Ponerle el número 3 en el Ministerio en el Tesoro, ¿no? Un muchacho joven, relativamente joven. Y me acuerdo que el tipo se fue, qué sé yo, y claro, hizo su trabajo y nadie supo nunca quién era esa persona, porque nadie sabe ni siquiera quién es el secretario del Tesoro, menos van a saber quién es el número 3 del Tesoro. Y unos años después volvió, fundó su hedge, o sea, usó esa carrera, esos años en la gestión pública para desarrollarse, etcétera, etcétera. Ahora, en la Argentina no pasás anónimamente o sea, en Argentina la tensión es mucho más alta, es mucho más el escrutinio en los medios, no puedes hacer tu trabajo de manera tranquila porque estás constantemente siendo bombardeado por la... Es un problema argentino, ese ya no es oposición, obviamente. Entonces, muchas veces yo calculo que los funcionarios tienen o sea, para defenderse tal vez de estar siempre bajo la lupa, siempre siendo cuestionados, siempre quitándoles el beneficio, porque lo viví con mi hermano, que fue canciller. Tenés que de alguna manera ponerte no sé, como que no es que vos estás haciendo tu trabajo y no pasa nada, pasa un montón de cosas todos los días, pero de todas maneras yo entiendo las reacciones muchas veces, especialmente si lees por ejemplo, la canciller. Todos los días leía artículos que decían que nos iban a echar del G20, ¿se acuerdan? Sí, claro. La gestión de Cristina. Sí, pero ¿se acuerdan cuando decían que a la Argentina lo iban a echar del G20? Sí. Bueno, todos los días escribía, especialmente Joaquín Morales Solá. Mi hermano decía, pero ¿de dónde sacan esta información? Y cuando lees muchas cosas, todo el tiempo, todo el día y escuchar. Pero de todas maneras, la templanza y mostrar más humildad. Javier Timerman, economista, director de AdCap Grupo Financiero. Te agradecemos mucho, Javier, estos minutos con nosotros. Un abrazo grande. Mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Ahí estaba. Entonces, la mirada de un hombre de mercado experimentado que nos contó cuál es la percepción, el termómetro que hay en Estados Unidos con este anuncio del salvataje de la Argentina. Hacemos la última tanda y después volvemos a cerrar este lunes otra vez. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Virna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Manuela Castañeira al Congreso. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat. Diputados por Buenos Aires. Lista 276. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Santiago Cúneo. Para eliminar el IVA a los alimentos, el impuesto a las ganancias, juicio político y reforma de la Constitución. Dogo mata a León. Partido Nuevo Buenos Aires, 221. Candidatos a diputados nacionales, provincia de Buenos Aires, Santiago Cúneo, Mara Ordóñez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado. 1000 años versus millennials. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nuestra propuesta en esta elección es clara: apoyar lo que suma y frenar lo que daña, y demostrar que la verdadera libertad es sin corruptos. María Eugenia Talerico, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Alianza Potencia, lista 504. Soy Fernando Andrés Burlando, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Necesito que me acompañes con tu voto. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok,
@ecomedios1220. Nos conocimos sin saber que un cigarrillo y un café serían excusas para el tiempo de los dos. Voy a salir a caminar y aunque es muy grande la ciudad, yo presiento que nos vamos a encontrar. Porque mantuviste encendida la chispa de nuestro amor. Yo ahora te llevo en cada latido de mi corazón. Yo necesito tu amor, dame tu amor. Yo necesito tu amor, igual que ayer. ¿Cómo explicarte la emoción cuando escuché por fin tu voz? Quedó desierta la ciudad, solo para los dos. Otra vez en el mismo bar, un cigarrillo y un café, viejas excusas de un encuentro sin final. Porque mantuviste encendida la chispa de nuestro amor. Yo ahora te llevo en cada latido de mi corazón. Yo necesito tu amor, dame tu amor. Yo necesito tu amor, igual que ayer. Seguimos en el aire de Ecomedios. Felicito a nuestro operador que hoy está poniendo buena música. por No siempre, iniciativa- no es que cada lunes pone buena música. ¿Pero es por iniciativa propia o tiene influencias externas? Miren, yo cuando llegué a la reunión de preproducción ya estaba todo acordado. Listo. Debe haber un gran lobby por música para que suene en esta franja horaria. Porque es como que siempre es un tema, una cuestión de estado, ¿viste? Sí, pero bien, lo vi bien, lo vi. La próxima, lo vi próxima tema es lúcido, cumbia. La ¿eh? próxima tema es cumbia, me dijeron, así que quédense Yo ahí. quisiera un cumbia, y un poquito de cumbia, un poquito de merengue. Me parece que vamos, Sí. vamos entrando en Sí. el veranito, tenemos que levantar un suena, poquito. Si suena merengue, yo bailo en vivo. Sí. Pero ahí se está. tiene que animar acá. Ahí del otro está, lado. esa es la promesa que estábamos esperando, ¿no? Bueno, a ver, tenemos unos minutitos más. Hubo, Marian, un índice clave para el gobierno previo a la elección bonaerense, que es el índice de confianza del gobierno. De confianza del gobierno, que hace históricamente ya la Universidad de Itela, y que me parece, ya te paso la pelota a vos, pero a veces ha registrado el humor social, ha sido un termómetro mucho más claro que muchas encuestas. Sí. Y ese termómetro hoy dio una nueva cachetada al gobierno nacional y me gustaría que nos cuentes un poquito de eso. Sí, generalmente esta encuesta que publica la UTDT, pero que hace la consultora Poliarquía, bueno, suele funcionar, por lo menos a ojos del Círculo Rojo, a ojos del mercado, como un buen predictor de la intención de voto de los gobiernos. Históricamente ha sido así. Los que nos están viendo en YouTube pueden ver ahora que estamos mostrando si se puede acercar por ahí el zoom para que quede más claro para quienes nos están viendo. Este gráfico es un gráfico largo de las últimas presidencias, incluso desde los últimos 20 años, desde Néstor Kirchner hacia acá. Lo último que se ve, si bien viene hacia la derecha, es la pendiente del gobierno de Javier Milei. Primero, con una muy fuerte suba, apenas iniciado el mandato, algo que suele sucederle a todos los presidentes, y después una especie de serrucho
que especialmente en los últimos 2 meses, empieza un camino descendente muy marcado. En septiembre el índice de confianza del gobierno cayó 8,2% respecto al mes anterior. La caída es muy grande, pero habiendo dicho eso, es incluso un poco menos marcada que lo que había sido el mes anterior, es decir, agosto. En agosto, este mismo índice había caído un 13,2%. Con lo cual, en términos interanuales, la caída es del 10%. Perdón, el 13,6% había caído en agosto. Si vos ves en relación a septiembre del año pasado, la caída es de 10 puntos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, por lo que decíamos anteriormente. Evidentemente hay un pulso de la sociedad que refleja esta encuesta importante que hace Poliarquía y la UTDT respecto a el ánimo del votante de la sociedad sobre la gestión de este gobierno. Y en los últimos 2 meses la caída fue muy, muy marcada. Empiezan a ponerse en juego a la hora de analizar cuál es el humor de la sociedad algunas cuestiones que son mencionadas en este estudio de la UTDT y Poliarquía. Probablemente el caso más escandaloso y que haya movido el suelo de la opinión pública es este presunto caso de corrupción ligada a la Agencia Nacional de Discapacidad y que está involucrado la cúpula del gobierno realmente. Y además, probablemente, y lo menciona el informe, haya tenido que ver también la propia derrota el 7 de septiembre. Es decir, fijémonos cómo el propio resultado electoral negativo retroalimenta un clima desfavorable hacia el gobierno. La derrota llama a la derrota. Profundiza la derrota, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, está en un problema ahí el gobierno porque no tiene forma, según lo que se ve, de remontar esa imagen de cara a las elecciones del 26 de octubre. Hay 5 subíndices que toma en consideración la UTDT. Uno es el tema de la honestidad de los funcionarios. Tuvo una caída de 3,7% en septiembre. Capacidad de resolver los problemas del país tuvo una caída de 3,1%. Eficiencia en la administración del gasto público, una caída del 11,2%. Cuidado con esa percepción de que el gobierno, más allá de todo lo que hace, sabe en qué cortar el gasto y cómo eficientizarlo. 11,2% la caída en esa percepción de la gente. Evaluación general del gobierno, 11,5% de caída. Y el peor índice de todos, y que correlaciona bastante bien con la sensación que tiene la gente respecto a qué hace el gobierno para la sociedad, es la preocupación general por el interés general. Perdón, la preocupación sobre el interés general de la población. Cae de un mes a otro un 15%. Con lo cual, digamos, más allá de todas pálidas, de los ¿no? números finos, bueno, evidentemente hay una cuestión que al gobierno se le está haciendo muy cuesta arriba sobre cómo sostener una imagen más o menos favorable en la sociedad. Esto lo hemos hablado ya a lo largo de los últimos meses, pero los que conocen de sociología política dicen que hay un momento crítico para cualquier gobierno, que es aquel momento divisorio en el cual la sociedad empieza a percibir que su situación actual ya no responde a lo que hayan hecho administraciones anteriores, sino que responsabiliza al gobierno actual. O sea, el momento en que se produce un quiebre y la gente deja de creer como argumento válido la herencia recibida. Exactamente. Ese argumento de la herencia, que el gobierno aún lo sigue sosteniendo en público para sostener su plan económico, bueno, cuidado porque hay indicios concretos en las urnas, como vimos el 7 de septiembre. Quizás uno podría ver otras elecciones provinciales de lo que va del año, como una señal bastante elocuente de que hay algo que se desenganchó ahí respecto a cuál es la capacidad que tiene este gobierno para proveerle a la gente de expectativa positiva hacia el futuro. Era posiblemente uno de los activos centrales que tenía el gobierno, así como tenía otros, como por ejemplo esta suerte de
licencia social, por así decirlo, cuando gana Milei las elecciones presidenciales, de que era necesario hacer un ajuste. Ya habiendo transcurrido casi 2 años de todo eso, hay que ver cuánta porción de la sociedad sigue viendo a ese curso de acción del gobierno de tomar una medida drástica y de llevar el ajuste a todo lo que sea necesario como algo positivo para su vida, para su realidad económica. Cortamos acá con este informe y con esta percepción. Hay que ver si el gobierno tiene margen de acá al 26 de octubre de cambiar y de dar un vuelco, así como intentó hacerlo la semana pasada con un cambio brusco en las expectativas del mercado, con este anuncio del salvataje de los Estados Unidos, que pudo pasar de un clima muy, muy, muy pesimista a alguno de, por lo menos, algún visto bueno hacia adelante en los mercados, si puede replicar eso en la sociedad de cara a las elecciones. Tanda. Auspiciaron este programa. Llegó a Almirante Brown la telemedicina. Se trata de un sistema que permite realizar consultas médicas clínicas, pediátricas y psicológicas virtuales. Podés usarlo desde la comodidad del hogar las 24 horas sin necesidad de trasladarte. Ingresá a la telemedicina descargando la app Brown Previene o entrando en www.almirantebrown.gov.ar. Todos somos Brown. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. En Merlo cuidamos el ambiente. Canjea tus residuos reciclables por bolsas ecológicas. Sumate al programa Ecobolsas de la Municipalidad de Merlo. Ingresá a www.merlo.gov.ar/ambiente circular. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Otro paso más para afianzar la seguridad en Morón. Lanzamos la nueva Guardia Urbana para reforzar la prevención y vigilancia en tu barrio con mayor presencia en corredores comerciales y escolares. Municipio de Morón, corazón del oeste. Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Un lugar para hacer sierra office en la semana y aprovechar para armarte un fin de largo. Hacer deporte, comer como te mereces, brindar con un gran vino. O vivir Semana Santa pero visitando a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba.
disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Puedes pedir turno de castración de lunes a viernes a las 8 horas en Hipólito Yrigoyen 273. Con tan solo una semana de demora. Quilmes Gobierno. Ya llega la Fiesta Nacional de la Flor. Del 4 al 12 de octubre, Escobar se llena de sabores, aromas y colores en el evento de floricultura más grande de Sudamérica. Viveros, exposiciones, talleres, todo en un mismo lugar, el Predio Floral, en Mateo Helves 1050. Y como siempre, food trucks, espectáculos y atracciones para todas las edades. Agendalo, Fiesta Nacional de la Flor en Escobar. ¡Te esperamos! Luis Felipe Noé en San Martín. El Ojo Creador. 2 muestras simultáneas, desde el 5 de julio hasta el 20 de septiembre, en el Museo Casa Carnacini y en el Espacio Cultural Ballester. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín, comunidad activa. Seguimos en el aire de lunes otra vez y más que todo para despedirnos, ¿no? Pues ya está, se termina, no podemos seguir mucho tiempo más. Yo estoy que te voy a comer el brazo. El hambre que tengo es brutal, ¿eh? Yo también no sé qué voy a comer, eso me desespera aún más. Hoy es 29, claro, no, hoy es 29. Podrían ser unos ñoquisitos, ¿no? Y bueno, ponete a amasar. A ver, antes de despedirnos, hoy hubo, hoy y ayer hubo una comunicación entre Javier Milei y Mauricio Macri para volverse a reunir. Hace aproximadamente un año que no se ven. Y este acercamiento del presidente al exmandatario tiene que ver básicamente con uno de los pedidos del FMI, no del FMI, del gobierno de Trump, de generar nuevamente una estructura de gobernabilidad sostenible en el tiempo. ¿Sí? Por eso hay una idea del gobierno nacional de ver cómo se puede reencauzar la relación con los gobernadores. Va a ser difícil, sobre todo porque la ley de los ATN tiene que ser tratada por diputados muy próximamente y el gobierno ya anunció que le quiere vetar. Y es difícil también porque se lo ha tratado mucho a Macri desde La Libertad Avanza, con lo cual me parece que estamos en una situación un poco compleja para el gobierno, que es la de construir nuevos puentes y un esquema de gobernabilidad con los mismos que ya lo tenía y que el propio gobierno destruyó. Así que ahí hay un signo de interrogante importante para empezar a desandar la semana que viene. Hasta aquí llegamos, nos vemos el próximo lunes. Chao.